En esta partida Magnus Carlsen intentó el mate pastor contra un oponente con mucho menor rating, pero en lugar de divertirse se enfrentó a dos sacrificios absolutamente impresionantes que cambiaron por completo el rumbo de la partida. Aquí Carlsen juega con blancas contra un oponente de 16 años y con mucho menor rating que iba por el mate del pastor. Bueno, por supuesto no creo que Carlsen esperara que las negras lo pasaran por alto. Pero aún así es un poco de troleo psicológico, porque aquí si eres un jugador avanzado, jugando con negras y te enfrentas al mate pastor y pierdes la partida después de eso, te sentirás horriblemente mal. Como sea, aquí las negras juegan caballo F6 cubriendo la amenaza y en este punto el salto a D4 se perfila como una amenaza potencial a la dama y al peón de C2. Por lo tanto, Carlsen juega caballo 2 desarrollando un caballo y controlando la casilla central. Y ahora la partida continúa y la posición sigue relativamente igualada. Las negras juegan alfil G7, ambos bandos se desarrollan, se juega D3, D6, hasta aquí todo es natural. Peón A3, una jugada profiláctica de Carlsen que potencialmente evita que las negras salten allí y amenacen este peón. Además, si las negras alguna vez intentan caballo A5 atacando este alfil, las blancas pueden fácilmente retirar y mantener este alfil activo, que es una pieza muy poderosa de las blancas y que no se desea cambiar por el caballo. Esa es la razón detrás del A3 de Carlsen y en su lugar las negras juegan alfil E6. Bien, en niveles más bajos las negras a menudo juegan aquí alfil G4 atacando la dama porque resulta muy tentador, pero en realidad la dama simplemente puede moverse y ahora ese alfil queda un poco colgado, mientras que las negras no lograron realmente nada. Por lo tanto, alfil E6 es una alternativa sólida, ofreciendo intercambio de alfiles, y Carlsen acepta. Ahora bien, en realidad no me gusta mucho esta jugada de las blancas, aunque claro, ¿quién soy yo para criticar a Carlsen? Jugué solo una partida contra él y me ganó, pero aún así, al menos a nivel aficionado, no recomendaría a las blancas jugar así porque capturar es un error. Y ahora esta torre queda activa a lo largo de esta columna semiabierta y muchas veces da una iniciativa a largo plazo para las negras más adelante en el medio juego. Sin embargo, Carlsen juega dama H3 apuntando a este peón débil doblado en E6, las negras lo defienden, enroque y luego sigue torre de 8. No estoy del todo seguro del propósito de esta jugada, pero las negras están intentando jugar de forma muy sólida. Enfrentarse a Carlsen resulta algo intimidante y es comprensible que las negras intenten mantener todo bajo control. Magnus juega alfil G5 desarrollando el alfil y clavando este caballo y torre F7, otra jugada muy sólida que mantiene todo defendido y bajo control. Y las blancas juegan peón F4 lanzándose al ataque por el flanco de rey. Pregunta rápida, ¿se debería capturar aquí en F4 o no? La mayoría hace esas capturas casi automáticamente, pero bueno, si sigues este canal espero que sepas que capturar es un error. Normalmente cuando haces un intercambio no forzado, eso solo ayuda a tu oponente a activar una de sus piezas y por lo tanto solo estás beneficiando a tu oponente sin obtener nada a cambio, y en su lugar las negras hicieron una jugada mucho mejor, torre F8 sacando la torre de este peligro potencial y además, como se anticipa que la columna F se abrirá, las negras ponen sus torres a lo largo de esta columna abierta. Y Carlsen juega peón F5 y ocurre lo mismo, Carlsen no quiere simplemente cambiar peones aquí activando el caballo negro. Carlsen quiere atacar, juega F5 y lo interesante es que ahora las blancas empiezan a crear amenazas reales. Peón por E6 sería un gran problema para las negras, por tanto las negras cambian y aquí alguien más intimidado por Carlsen probablemente simplemente seguiría cambiando en F5, pero de nuevo es el mismo caso de que capturar es un error. Se permitiría a las blancas doblarse en la columna F y seguir acumulando cada vez más presión contra las negras, y estas probablemente colapsarán. Por eso me encanta cómo las negras estaban listas para dar pelea y no solo intentar defenderse contra Carlsen. Las negras jugaron caballo H5 descubriendo estas dos torres y ahora también están presionando. Y en este punto Carlsen jugó G4, una jugada muy agresiva que también es algo como un arma de doble filo, porque descubre al propio rey blanco y si en cambio las blancas simplemente capturaran en G6, eso solo llevaría a una serie de cambios a una posición igualada y quizá un poco tendente a tablas. Probablemente eso es algo que Carlsen quería evitar aquí. Por cierto, las negras simplemente deberían recapturar el peón y entonces la posición se mantiene igualada. ¿Ves qué harían las blancas si las negras capturan en H3? Te daré unos segundos, un rápido ejercicio táctico. En lugar de recapturar de inmediato la dama, se puede primero capturar en F7 con jaque, una jugada intermedia, y solo después tomar la dama mientras se gana una torre en el proceso. Bueno, por supuesto las negras no tienen que entrar en esto, en su lugar solo deberían recapturar con posición igualada. Pero volviendo a la partida, Carlsen evitó eso, intentó ser más agresivo jugando peón G4.
Y en este momento crítico las negras hicieron una jugada audaz, caballo F4. Y realmente me encanta que las negras no se echaran atrás, aunque se enfrenten a un campeón mundial de peso pesado, de la galaxia y demás, Magnus Carlsen. Caballo F4 pone presión sobre las blancas y parece un sacrificio de peón porque a primera vista parece que este peón se va a perder. Pero en realidad no es cierto, dado que las negras a su vez capturaron el peón F de las blancas. No obstante eso ocurrió en la partida, las blancas capturaron, se recapturó en F5 y ahora Carlsen se negó a capturar en F5 y eso es absolutamente correcto. En línea con lo que hablamos antes, capturar es un error o como dice otra frase nuestra, si cambias algo asegura tu pago. Es decir, asegúrate de obtener alguna ventaja del cambio. Pues en este caso capturar en F5 para las blancas solo les daría a las negras ventaja porque ahora estas dos torres empezarían a presionar a las blancas atacando este alfil y así de repente las blancas pierden. Solo por un intercambio descuidado. Por ejemplo, si se intenta defender el alfil de esta manera, las negras tienen una brillante continuación, torre G5, sacrificio para luego ganarse la dama en la siguiente jugada. Volviendo a la partida, Carlsen se negó a cambiar y jugó una jugada correcta, peón G5. Ahora la columna F queda bloqueada con el propio peón negro y entonces estas torres ya no pueden atacar a las blancas y las negras juegan caballo 7, una jugada muy buena para consolidar la posición redirigiendo el caballo a G6, cubriendo al rey negro, pero también poniendo presión sobre este alfil en F4. Y luego Carlsen juega torre B1, lo que al principio parece una jugada bastante misteriosa, pero que tiene sentido. La cuestión es que si las blancas alguna vez quieren mover el caballo de C3 a otro lugar, perderían este peón de B2, y esa es la razón por la que Carlsen la defiende con la torre. Y aunque para Carlsen eso tiene sentido a nivel avanzado, a nuestro nivel podemos decir que una pieza pasiva pierde vida. Realmente prefiero que evitemos jugadas así, definitivamente lleva la torre a una columna abierta y no lo pienses demasiado. Y no estoy criticando a Carlsen, claro, si eres un gran maestro debes preocuparte por peones, pero si no, preocúpate por tu pareja y sigue adelante. Las negras juegan caballo G6 poniendo presión sobre este alfil, Carlsen juega caballo 2 defendiéndolo, y otra vez solo quiero destacar esto porque he visto muchísimas partidas de mis alumnos y puedo decir que es un problema muy común para un jugador cuando se enfrenta a alguien con un rating mucho más alto que el suyo, solo se quiere cambiar piezas y ya sabes, jugar fácil y defensivo. En tal caso en realidad solo le facilitas las cosas a tu oponente, así que si te enfrentas a un oponente más avanzado y con mayor rating tienes que ser realmente agresivo. Esa es la única manera de tener una oportunidad. Y aquí las negras evitaron este cambio que solo ayudaría a las blancas y en su lugar juegan torre 8 poniendo presión sobre el caballo blanco en E2. Carlsen sigue maniobrando con caballo G3 potencialmente poniendo presión en algo del flanco de rey y de nuevo la posición es muy interesante y parece un poco peligrosa para las negras. Ahora las negras juegan alfil de 4 jaque, rey H1 y en este punto se jugó algo absolutamente impresionante que es una jugada que Carlsen claramente no esperaba y es una jugada que gana la partida para las negras, caballo H4, sacrificio de caballo. Y es que aunque usualmente un caballo en el borde no es bueno, en este caso es una pesadilla para Carlsen porque el problema es que no puede capturar dicho caballo, en ese caso dama C6 ganaría la partida para las negras de inmediato, el rey blanco está casi en jaque mate y aunque las blancas pueden bloquear temporalmente la diagonal, las negras simplemente capturarán y básicamente todo es igual, numerosas amenazas por aquí y por allá que prácticamente conducen al mismo jaque mate. Magnus en su lugar jugó peón C3 dándose cuenta de que este alfil en D4 es realmente peligroso ya que está participando en la creación de esa red de mate y ahora Carlsen intenta atacar al alfil, expulsarlo quizá y luego capturar el caballo en H4, pero el jugador de negras encontró cómo mantener el ego de Carlsen en jaque, dama C6 sigue aprovechando la misma idea, el rey está en jaque, no puede ir a G1 por culpa del alfil que sigue vivo allí. Y el principal problema es, observa este astuto caballo en H4. Repito, normalmente un caballo en el borde es una pieza muy mala, pero no esta vez. Aquí este caballo controla estas dos casillas y fíjate que el caballo aparentemente mira hacia la izquierda, pero en realidad está vigilando estas dos casillas vitales y las blancas no pueden cubrirlas. De verdad desearían cubrir con la dama simplemente ofreciendo un cambio de damas, pero debido al caballo no pueden hacerlo. Sería un grave error y las negras darían jaque mate de todos modos, no pueden. Un caballo realmente monstruoso es este que Carlsen subestimó. Ahora la única forma para las blancas de evitar el jaque mate inmediato es caballo E4, fue lo que jugó Carlsen, y aquí otro buen sacrificio de las negras, porque la situación sigue siendo muy confusa. Este alfil está atacado al igual que este caballo y también el de H4, y aún así es fácil para las negras, dado que somos humanos normales, es fácil para nosotros equivocarnos y arruinarlo todo, pero las negras jugaron torre por E4 sacrificando esta vez la torre
y es algo así como un sacrificio al estilo de Tal, donde todo está en llamas, todo está bajo ataque, las blancas pueden capturar lo que quieran, pero pierden en cualquier caso. Por ejemplo, Carlsen no puede capturar este alfil en D4, pues que ahora las negras preparan varios jaques descubiertos, digamos como torre E3, jaque y luego captura la dama, y también habrá otras jugadas ganadoras para las negras, pero ahí está el problema. Y por eso en la partida real Carlsen eligió capturar la torre en E4, pero ahora dama por E4, el patrón principal de mate que las negras utilizaron en esta partida. Así, debido al caballo, las blancas no pueden cubrirse de forma normal, Carlsen jugó torre F3, las negras capturan ahí, y ahora para desgracia de Carlsen resulta que además del rey débil, este alfil en F4 está colgando y también esta torre en B1 está colgando. Qué mala suerte la de Carlsen. Juega torre D1 intentando potencialmente presionar este alfil en D4, pero el caballo disfrutó tanto lo que hizo antes que volvió a H4 y Carlsen simplemente pues aquí abandonó considerando que era suficiente. Durante el video mencioné algunas reglas simples pero prácticas para encontrar mejores jugadas. Si te gusta eso lo cubro en profundidad en la clase maestra gratuita que ves aquí arriba y el enlace también está en la descripción. Y si quieres conocer la simple pero muy efectiva estrategia de medio juego de capa blanca, mira este otro video.